clase. Esta es de nefrourinario. Deberíamos pasar ácido base, pero va a pasar muy someramente porque en realidad ácido base no creo que amerite para este curso. Entonces va a pasar mejor más nefro. Ácido base lo vamos a conversar, pero más o menos el cuarto día vieron ácido base en fisiología, entonces no creo que amerite mucho. Entonces, como vimos en la clase, pero si no tiempo. Entonces, no se van a volar ahora. De sistema nefrourinario, va a empezar hablando de que el sistema nefrourinario es de los órganos que más recibe sangre. O sea, fíjense que recibe aproximadamente un 25% del gasto cardíaco. Y eso es sumamente relevante, porque ahí le está diciendo que ante cualquier falla cardiológica, uno de los principales órganos que se va a dañar es el riñón. Por lo tanto, la mayor cantidad de sangre la recibe el riñón y tiene su explicación. El riñón es el basurero, el que va a eliminar todos los desechos del organismo, por lo tanto todo tiene que pasar por ahí finalmente. Entonces el 25% de gasto cardíaco lo recibe el riñón, filtra grandes volúmenes de plasma, piensen que el riñón es un órgano pequeño, pero filtra mucha sangre por minuto. La tasa de filtración glomerular normal de un perro es aproximadamente 4 ml kilo minuto, y en el gato es un poquito más baja, que de 3 ml kilo minuto. Ahí tienen, por ejemplo, un ejemplo que un perro de 10 kilos va a filtrar aproximadamente 57 litros al día. O sea, así es la cantidad de trabajo que tiene el riñón. Por eso cuando el riñón ya falla y tenemos signos marcados en el paciente, es porque ese riñón falla más aproximadamente 3/4 de la función de los dos. O sea, un 75% del riñón se afecta, y ahí es cuando ustedes van a ver todas estas alteraciones de la azotemia, la creatinina y el luz. El 99% de lo que se filtra, o sea, lo que pasa hacia el glomérulo, es reabsorbido a nivel tubular. También es de fisiología, pero recuerden que la mayor cantidad es reabsorbida. O sea, eso es súper importante. No eliminamos todo, sino que todo, la mayoría se va a reabsorber. Y el volumen urinario que elimina un paciente al día va a ser más o menos 33 ml kilo día. O sea, eso es lo que debería orinar un paciente aproximadamente al día. Independiente de la especie, sea gato, sea perro, caballo. El clearance renal, cuando hablamos de clearance, es un término que lamentablemente no tiene una traducción muy fácil para el español. Por lo tanto, siempre vamos a hablar de clearance. Y clearance tiene que ver con la degradación de ciertos elementos, fármacos o compuestos. Como dice acá, es una sustancia y es la relación que tiene entre la orina y el plasma. Siempre el ejemplo más fácil para esto es cuando uno habla de fármaco. ¿Cuánto se elimina el fármaco por la orina? Por ejemplo, hay fármacos que tienen un clearance de un 70%. Significa que el 70% se elimina por la orina y probablemente el 30% se elimine por el hígado o por el intestino. Entonces, el clearance renal uno lo asimila como a limpieza de algo. Los tóxicos, como la creatinina, que si está muy alta, se tiene que eliminar. Entonces, es el clearance de la creatinina. El amonio es tóxico, tiene mucho tiempo en sangre. Entonces, el amonio se tiene que eliminar también, el clearance del amonio. Entonces, cuando vamos a hablar de clearance, vamos a hablar de lo que se filtra de cierta sustancia, y esto generalmente está asociado a tiempo, ¿ya? Ahora, muchas veces lo vamos hablando por minuto, por eso es que hay pruebas que uno puede hacer para evaluar el clearance renal. Es difícil de evaluar esas pruebas, pero muchas veces podemos poner dentro de las cosas más simples, podemos poner, por ejemplo, un elemento que esté marcado y que nosotros vamos viendo cuánto se demora en eliminar por el riñón. Eso es lo que se puede hacer para evaluar el clearance. Cuando nosotros hablamos de tasa de filtración glomerular, hablamos de la tasa de filtración de ambos riñones. Por lo tanto, yo puedo tener funcional solo un riñón y el otro no, pero eso puede ser suficiente para que la tasa de filtración esté normal. Una persona puede vivir con un solo riñón y filtrar de manera adecuada. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de tasa de filtración, no estamos diciendo que el paciente tenga ambos riñones sanos o que no tenga enfermedad renal. A lo mejor tiene una hipoplasia renal unilateral y la otra funciona bien. Y ese paciente usted evalúa la tasa de filtración y está normal. Entonces, esto lo vamos a evaluar siempre que ambos estén afectados.
Entonces, una forma de evaluar la tasa de filtración glomerular es pensando en qué elementos se deben eliminar por el riñón. Y si esos elementos no se eliminan, entonces hay un problema en la filtración glomerular. Dentro de los elementos que principalmente se eliminan por el riñón, uno de los principales es la creatinina. Por eso es que la creatinina es un marcador de cómo se está eliminando ese compuesto por el riñón o no, y evalúa la filtración glomerular. Si la creatinina está alta, significa que estoy filtrando mal. Y eso significa que mi riñón está afectado bilateral. O sea, los dos están afectados y por lo tanto voy a tener un aumento. Si fijan en este cuadro, me está diciendo que aproximadamente vamos a tener niveles normales en un valor de corte que dependiendo de la raza, perdón, de la especie cambia. O sea, en perros aproximadamente de 1.4. Entonces, a medida que la creatinina aumenta, significa que la tasa de filtración glomerular está disminuyendo. Por eso es que la creatinina es un marcador que uno evalúa en el perfil bioquímico para decir si el paciente está con problemas renales o no. Hay otros productos que también le pueden ayudar, como por ejemplo el fósforo. El fósforo se elimina también por el riñón, pero no es tan sensible. Pero el fósforo les va a ayudar a determinar que si está alto, probablemente no esté filtrando bien ese riñón. ¿Ya? El nitrógeno ureico ocurre lo mismo. ¿Cuál sería un valor normal de creatinina? 1.4 en perro y en gato depende, pero generalmente un poquito más alto de 1.6. ¿Y si trabaja? Si está bajo, no tiene relevancia clínica. Eso lo van a aprender después en farmacología. Ojalá eso lo pasen en farmacología. Pero no, en laboratorio clínico, no sé qué ramo tiene, pero tiene otro clínico, ¿cierto? Ya no sé. Pero cuando ustedes tengan valores bajos, la mayoría no tiene relevancia clínica. El NUS bajo, la creatinina baja, la LTA baja, no significa nada. ¿Ya? Eso hay que tenerlo en cuenta porque se equivocan muchas veces cuando interpretan el examen. Hay que preocuparse cuando está más alto de esos valores. Estas cosas estamos hablando ahora, sí, cuando están altas hay que preocuparse. Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso solamente de ácido-base. Lo único acá, recuerden que cuando hablamos de alteración de ácido-base, estamos hablando de dos órganos principales, que son el sistema renal y ¿cuál es el otro? El riñón y el respiratorio, ¿cierto? Entonces puedo tener una acidosis metabólica, una alcalosis metabólica que viene del riñón, y puedo tener una acidosis respiratoria o alcalosis metabólica que viene del sistema respiratorio, o de la parte pulmonar. Por eso que acá tenemos un riñón y tenemos un pulmón. Entonces, el riñón lo que va a hacer es que reabsorbe bicarbonato a nivel tubular, y el bicarbonato es un buffer o un tampón. Entonces, cuando tengo una acidosis en la sangre, por ejemplo, tengo un ácido, este ácido se va a unir con el bicarbonato que el riñón reabsorbió, y ese bicarbonato se va a transformar en CO2 y agua. El CO2 lo elimino por el pulmón hacia el ambiente y el agua se va a quedar en el organismo. Entonces, es un sistema buffer del riñón. Si el riñón falla, no reabsorbe bicarbonato y por lo tanto el ácido se mantiene en sangre porque es una acidosis metabólica. Esa es la forma, la acidosis metabólica por un riñón afectado. ¿Ya? Vamos a enfocarnos más en la parte renal porque en realidad la parte pulmonar no tiene mucha gracia. O sea, si yo respiro menos, acumulo más CO2 y por lo tanto tengo acidosis metabólica. Si respiro más, elimino más CO2 y por lo tanto tengo alcalosis respiratoria. Entonces, el 80% del bicarbonato se va a absorber en el túbulo proximal. O sea, el principal lugar donde vamos a absorber bicarbonato va a ser en el túbulo proximal. En la rama gruesa del asa de Helle se va a absorber la segunda parte del bicarbonato. Y el túbulo distal y colector es cuando ya se absorbe la mayoría. Y aquí, como dice, es donde se produce la acidez titulable. Porque igual es normal que tenga un grado de acidez en la sangre, ¿no es cierto? ¿Cuál es el pH normal de la sangre? ¿Cuánto tenemos nosotros normalmente en la sangre de pH? 6, 7. Tenemos 7.4. Por lo tanto, tenemos un grado de acidez, no estamos en 8. Entonces, para mantener eso, es que yo no puedo absorber constantemente bicarbonato.
Y eso también lo tengo que ver según cómo estoy respirando, lo que estoy comiendo, todo eso lo va regulando el riñón. Entonces, acá tiene una tabla en que vemos el bicarbonato, que como ven se va a absorber a nivel del túbulo y va a pasar del lumen al intersticio. Pero también tenemos otro mecanismo, que el riñón puede eliminar hidrógenos, y es el mecanismo del amoníaco. El amoníaco se puede transformar en amonio, que es NH4, o sea, el amoníaco, que es NH3, suma un hidrógeno, se transforma en NH4 y se elimina por el riñón. Y así excreta ácidos por el riñón. Por lo tanto, tenemos también, más allá de la reabsorción de bicarbonato a nivel sanguíneo, tenemos el mecanismo de regulación ácido-base por medio de la eliminación de amonio por parte del riñón. Si el riñón está mal, este mecanismo también no va a existir y se van a acumular más amoníaco en la sangre y por lo tanto no va a surgir el efecto base del riñón. Eso no es difícil, hay que solamente verlo. Entonces, cuando tenemos un paciente con enfermedad renal, vamos a tener una acidosis metabólica. ¿Es cierto? Sí. Pero es cierto siempre que ese paciente tenga una afección tubular. ¿Por qué? Porque si una afección glomerular o una glomerulopatía que no afecte la parte intersticial, probablemente no se va a afectar tanto la acidosis metabólica. Por lo tanto, cuando hablemos de nefritis, ya sea glomerulonefritis, nefritis intersticial o cualquier nefritis que estamos hablando del túbulo, ahí vamos a tener afecciones de ácido base. Si es solo glomerulopatía o glomérulo solo, puede ser que ese paciente no tenga afecciones de acidosis metabólica. ¿Ya? Acá está todo lo que hablamos recién de cómo se forma la acidosis metabólica. El paciente, si tiene acidosis metabólica, lo que va a ocurrir es que va a eliminar mayor cantidad de radicales libres también. Y eso va a dañar el riñón y va a perpetuar un daño renal. O sea, el riñón se daña, hay acidosis, cuando se daña genera más acidosis y ahí va un círculo vicioso que se va a mantener. La injuria renal aguda es un término que vamos a hablar después, pero la injuria renal aguda es un término que mejor no conoce. Uno siempre había hablado antiguamente de lo que era la insuficiencia renal. Insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, pero actualmente se habla más de injuria renal. La injuria renal, su nombre lo dice, injuria es cualquier cosa que lastima el riñón. Y la diferencia entre una injuria y una insuficiencia es que la injuria puede ser reversible. Cuando la injuria se mantiene en el tiempo y se hace reversible, puede pasar a una insuficiencia renal. O puede pasar directamente de una injuria a una insuficiencia renal aguda, si es por ejemplo un tóxico. Intoxicaciones como etilenglicol, intoxicaciones con refrigerante de auto, con el lirio en los gatos, por ejemplo, pueden hacer falla renal aguda al tiro, insuficiencia renal aguda. Pero la mayoría de los procesos es injuria renal aguda, que el paciente mejora. Si es irreversible, puede pasar una insuficiencia renal, que puede ser aguda o puede ser crónica, que es lo más frecuente. Entonces, cuando hablamos de injuria, van a ser patologías que van a afectar principalmente el parénquima renal y por lo tanto el riñón va a perder su capacidad de excretar todos los desechos. Entonces, en este caso, el clásico cuando va a aumentar el nitrógeno ureico sanguíneo, que no se está eliminando, y la creatinina. La creatinina en sangre va a aumentar más o menos 0,3 miligramos kilo en menos de 48 horas. Ahí usted va a tener un paciente con una injuria renal aguda. Pues si yo tengo un paciente que en 48 horas aumentó la creatinina en ese valor, entonces voy a tener una injuria renal aguda. Si no, a lo mejor es una insuficiencia renal crónica. Y este es el otro dato. Se me ha olvidado. Esto es importante. La oliguria, por más de 6 horas. Si usted tiene un paciente, sea la causa que sea, supongamos que generalmente el paciente que llegó hipovolémico por hemorragia, y usted tiene ese paciente oligúrico más de 6 horas, entonces ese paciente también se clasifica como injuria renal aguda. Eso es importante porque usted acá tiene que hacer medidas terapéuticas de urgencia, porque si no el riñón falló. ¿Ya? Recuerden que la oliguria, tenemos el primer táctico. Recuerden que la oliguria se clasifica como un paciente
con una producción de orina menor a 0,5 ml kilo hora. ¿Ya? Recuerden que ahí estamos hablando de injuria renal aguda. 0,5 ml kilo hora. Las causas de la injuria renal aguda pueden ser causas prerrenales, renales o postrenales. Dentro de las causas prerrenales, como les comentaba, la hipovolemia, la hipotensión, la impresión de gasto, todo esto es muy relevante. Pero las más complejas son siempre las alteraciones cardíacas. Un corazón con arritmias, con evento cardíaco, con falla cardíaca congestiva, van a ser las causas más dañinas para el corazón y que repercuten en el riñón. Por lo tanto, estas son las principales causas que son prerrenales. Ahora, tenemos otras, las anestesias prolongadas. Toda anestesia, independiente de cómo la haga, quién la haga, de qué paciente se haga, toda anestesia siempre va a dañar el riñón, siempre. Lo que pasa es que son afecciones que no van a generar una insuficiencia renal, son afecciones que no van a generar un daño renal permanente, no. Pero ese paciente siempre va a tener un grado hipóxico, porque eso es la anestesia. Hay hipoperfusión periférica, y entre ellos ese órgano está el riñón. Por lo tanto, la anestesia, si es muy prolongada, va a pasar de algo imperceptible clínicamente, bioquímicamente, a algo perceptible. Cuidado con eso. Lo que pasa es que no está el tiempo acá. Generalmente la anestesia que son sobre 2 horas, ya son pacientes que tienen problemas, por ejemplo, hipóxicos. Pero como les decía, no hay un rango de corte. Abuso de diuréticos. Los diuréticos son, dígame. Y una consulta en el caso de anestesia, no sé, por ejemplo, con probo, para procedimientos cortos, pero que se realicen varias veces en el Muy buena pregunta. ¿eso Sí. igual produce algún tipo de injuria renal? Ya, súper buena pregunta. Porque es el típico paciente que uno lo anestesia todas las semanas para hacer curaciones o 2 veces a la semana. Sí, se sabe que genera problemas renales al fin y al cabo. ¿Y cómo se puede? Fluidos previos. Usted le pasa fluidos previos, harto fluido previo para que ese riñón esté hiperperfundido y por lo tanto esa hipoperfusión es adrenalina. Pero no siempre dice al propietario que se empieza a dañar en algo el riñón. Probablemente. Pero es la mejor forma de hacerlo. Profe, en el caso de la anestesia inhalatoria como el isoflurano y el sulfurano, igual generan hipoxia. Sí, lo que pasa es que no tiene que ver con que el paciente esté hipotenso, sino que tiene que ver con que tiene hipoperfusión periférica. Entonces el riñón es tan sensible que aunque no sea una pata, una mano, igual hay una hipoperfusión en ese lugar. Y como les decía, lo que pasa es que uno clínicamente no lo ve ni bioquímicamente porque toma todas las medidas, lo calientan, todo. Pero siempre tiene un daño, porque siempre la perfusión disminuyó en algo, y nunca no disminuye. Piensa que un paciente que está anestesiado, usted tiene que tener un grado de frecuencia cardíaca baja, nunca está en 120, hasta en el 100. O sea, no hay forma de que no tenga eso. Tiene que deprimirlo para que se duerma. Entonces eso no le va a decir que tiene un daño. Ahora, como le decía, no es que un paciente no se anestesia. Uno tiene que decírselo al propietario cuando, por ejemplo, tiene un paciente de 15 años y dice, ¿se puede anestesiar? Sí, se puede anestesiar. Igual del riñón algo se va a dañar, pero anestesia es lo que hay que hacerlo. O un paciente renal. El paciente renal siempre va a salir peor, siempre. Pero hay que hacerlo. Paciente renal anestesia. Siempre va a salir peor. No hay forma de que no. Y sea anestésico que usen. No hay diferencia. Pero hay que hacerlo igual. Hay que hacerlo igual. Y como dicen, los daños son mínimos. O sea, no está hablando que se hace renal crónico va a morir de eso. No, son daños mínimos, pero existen. Algo pequeño. Bueno, la parte acumulativa. Es el otro punto crítico. No se sabe hasta ahora cómo es el daño acumulativo, por ejemplo, en los pacientes que usted hace el estartraje todos los años. ¿Ya? La causa principal de muerte en animales, sobre todo en gatos y también en perros, es la falla renal, ¿no es cierto? Generalmente muere a los 15 y 6 años y ¿qué hace falla renal? La pregunta es, si usted anestesió a ese paciente a los 2 años, porque le hizo esta traje casi todos los años, que hay mucha gente que lo hace, ¿qué le dice que ese riñón no falló a los 13 o a los 14 o a los 15 por eso? Porque uno no sabe por qué falló, uno dice, no, falla renal crónica, perfecto, la causa no la sabemos, porque por edades. Pero a lo mejor ese paciente, si usted no le ha hecho eso, a lo mejor vivía hasta los 17 sin problema, no se sabe todavía, pero es fisiopatológicamente probable. Esa es la verdad. Diuréticos, los diuréticos de asa, por ejemplo, la furosemida,
producen muchas veces nefropatía o daño renal. Es por eso que actualmente, está hablando mucho de clínica, que actualmente cuando se trata a un paciente, usted hace la diuresis por fluidos primero. O sea, no van a ver un nefrólogo que en un paciente oligúrico llegue y le mete furosemida al tiro, porque va a dañar más el riñón. Lo que hace el nefrólogo es que lo hidrata, le mete mucho fluido y ve si orina. Y si no orina, ahí le coloca el diurético, pero hiperperfundido. Pero nunca van a ver un nefrólogo que le llegue y le mete un diurético. Y usted tampoco lo haga, ¿ya? Porque no es correcto. Pero es porque es nefrotóxico. O sea, que de los jóvenes. Los AINES, ¿por qué los AINES producen falla renal? ¿Por qué una? No aguanta después igual. No aguanta. Insuficiencia renal, vamos a ver en otra semana. Renal, infarto renal, trauma renal, leptospirosis, ustedes que están estudiando, ¿qué? ¿Inmuno? Ya, con leptospira, ¿no es cierto? ¿Qué usa la leptospira aparte de falla renal? Hepática, ¿no es cierto? Alteraciones, ¿qué más? Y cardíaca. Entonces un paciente con leptospirosis va a tener falla renal y hepática. Lupus, el lupus sistémico, genera complejos antígeno-anticuerpos que van a dañar la parte glomerular. Esto produce falla renal. Tumores, pielonefritis, que es infección de la zona de la pelvis renal. Tóxicos, el ilium y alebrije, refrigerante de autos. Sepsis, también todos los factores inflamatorios, el radical del libre van a dañarlo. La pancreatitis por lo mismo. Y la hipertensión. No solo la hipotensión genera problemas porque son renales. Si usted fuerza mucho el riñón, va a generar hipertensión. Y por lo tanto, por eso es que un paciente con hipertensión cardiópata hay que tratarlo porque si no va a fallar el riñón. Un gato con hipertiroidismo que tiene hipertensión. El hipertiroidismo es la principal enfermedad felina de la adulta, una de las principales, no sé si la primera, pero a lo menos está entre las dos primeras. Tienen hipertensión y por eso esos pacientes fallan el riñón. Esa es la causa. La enfermedad renal crónica en un paciente con hipertiroidismo felino, porque la hipertensión les va a dañar el riñón. Y postrenal, obstrucción ureteral, obstrucción uretral o uroabdomen. ¿Qué es lo que es eso? Cálculos, ¿no es cierto? Urolitos, que se llaman. Si tienen litos en la uretra o en el uréter, van a tener o hidronefrosis, si es el uréter, y el riñón va a tener agua, o van a tener la uretra obstruida y vamos a tener un paciente que no está orinando, va a tener una vejiga gigante. Y el uroabdomen se va a producir principalmente porque se rompió esa vejiga, o usted puso una sonda en la uretra y usó una sonda rígida y rompió la uretra. La cosa más frecuente es que usted puso una sonda y rompió la uretra. Muy frecuente. Más de lo que uno quisiera. Entonces, cuando hablamos de incuria renal aguda en el gato, esto lo van a leer después. Fíjense, aquí tenemos todos los tóxicos del gato. Causa isquémica, ya la hablamos, hipotensión, tromboembolismo. En el gato, el tromboembolismo es una patología frecuente y primaria, ¿ya? A diferencia del perro. En el perro generalmente el tromboembolismo es secundario a enfermedad endocrina, a enfermedad cardiológica o a pérdida de antitrombina 3, que es un anticoagulante que genera el organismo y que en fallas renales, cuando tienen proteinuria, se puede perder. En cambio, en el gato, el tromboembolismo puede ser primario. Obstrucción, cálculos, secreciones mucosas por infecciones, tumores, un montón de cosas. Neoplasia, linfoma del gato, ¿no es cierto? No es más raro en todo caso. Y las infecciones, pielonefritis o el PIF. El PIF también es raro, pero puede afectar el parénquima renal. Entonces, cuando uno habla de las fases de la injuria renal aguda, la injuria renal aguda tiene 4 fases. Iniciación, después viene la extensión, que acá es donde usted tiene que frenar el problema. La mantención, que cuando ya hay mantención de la patología ya pasa a ser insuficiente. Y la recuperación, o se recuperó y el paciente quedó bien, o no se recuperó y quedó como enfermo renal crónico. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver un poco más ya las estructuras anatómicas del riñón y vamos a ver qué es lo que se daña. Entonces, en la iniciación del primer proceso, lo que va a ocurrir es que usted va a tener azotemia. Por lo tanto, si tiene azotemia, ¿significa que ese paciente es renal? No,
no significa que ese paciente sea renal. El clásico error es que usted ve un perfil bioquímico de un paciente que está en cualquier estado, lleva a la consulta, no se ha atropellado, lo que sea, y ve la creatinina alta. Y usted dice, ese paciente es renal. Ese es el principal error, el primer error y el más grave. Porque muchas veces usted termina tratando a un paciente con diuresia osmótica, con lo que sea, y el riñón lo termina forzando más de lo normal. Un paciente solamente es renal si usted tiene 2 exámenes que son con alteraciones de creatinina o tiene una enfermedad ya que sabe que tiene algo en el riñón, como un cálculo o tiene glomerulonefritis. Pero si no tiene antecedentes y tiene la creatinina alta, que es azotemia, entonces no significa que sea renal. Por eso el primer paso es la iniciación. Azotemia, por si acaso, es creatinina y nitrógeno ureico sanguíneo alto, para los que no lo sepan. Entonces, el tiempo para que el paciente inicie un problema renal depende de la lesión. Porque si es hipovolemia por diarrea, un paciente con diarrea no necesita desarrollar una falla renal, o una injuria renal, a menos que ese paciente tenga una diarrea crónica con hipovolemia por mucho tiempo. Si usted actúa acá, lo salva al tiro. O sea, si usted nota que tiene azotemia alta y el paciente es prerrenal y usted le puso fluido, a las 48 horas está bien, con creatinina normal y el riñón no tuvo ningún problema. El problema, como les decía, es cuando tenemos lo que se llama extensión. Cuando no actuamos rápidamente, ese paciente llegó hipovolémico, pero lleva hipovolémico, no sé, una semana. Una semana, a lo mejor tiene un tumor, tiene una semana, y lo que ocurrió es que el riñón se siguió dañando. Entonces lo que va a ocurrir es que se perpetúa la lesión, principalmente por vasoconstricción intrarrenal. O sea, hay una hipotensión, pero ya no estamos hablando de la arteria aferente que llega al riñón, sino que estamos hablando de lesiones de las arterias que están dentro del riñón. Entonces, esa vasoconstricción va a generar principalmente problemas a nivel del parénquima. Va a haber, como dice ahí, muerte celular, apoptosis, esto lo vamos a ver después en detalle. Pérdida de borde en cepillo, esto lo marco una imagen, pero se lo voy a explicar después. Pero las células tienen un borde en cepillo, como el intestino. Si se pierde ese borde, se pierde su capacidad de filtración. Y ese riñón se tiende a afectar. ¿Ya? Va al desprendimiento de las células, esto lo marco una imagen. Profe, Dígame. ¿qué significa que un riñón esté indurado? Que esté duro, pero eso es una evaluación clínica. ¿Qué me está hablando? Ah, indurado. Eso es una evaluación totalmente clínica. Cuando usted toca un riñón, y eso es como sea clínica, sobre todo los gatos que usted toca el riñón, usted lo nota indurado porque ese parénquima está más engrosado o fibrosado. Y aparte, el riñón en general es más alargado. Entonces usted cuando toca un gato y el riñón está globoso e indurado, probablemente son daños renales crónicos. Ese parénquima se vuelve más fibroso y por lo tanto se vuelve más duro. Queda como irregular. Irregular es peor. Bueno, el riñón es como alargado, ¿no es cierto? Ya se vuelve globoso, estamos mal. Pero si más encima se vuelve irregular, estamos peor. Ahora, no significa que tenga enfermedad renal. Piense que muchas veces con la edad, usted cuando después a la clínica va a ver que todas las ecografías, todas las ecografías por los 10 años, le dicen nefropatía renal crónica porque tiene arquitectura, se pierde la arquitectura del riñón. Pero no importa, lo que hace ese riñón se está forzando pero trabaja bien. Entonces es un riñón que se ve más feo nomás. Por lo tanto, no indica que sea renal ese paciente. Pero son cambios que uno ve clínicos en el paciente. Bueno, en la extensión, lo que va a ocurrir, si estamos hablando de que esto, es que esto lo mando después de otra imagen, se ve feo acá, pero esto es la parte endotelial o la parte vascular. Lo que va a ocurrir es que todo el aumento de las células inflamatorias o vasoactivas van a generar desprendimiento y daño de este endotelio, que está a nivel renal. Entonces muchas veces se producen trombos, microtrombos renales, que están asociados a toda esta reacción inflamatoria, que va a dañar finalmente el riñón. La mantención va a ser cuando tengamos nuestro proceso con una duración más o menos de 1 a 3 semanas. Por lo tanto, yo tengo que tener mi agente injuriante 1 a 3 semanas presente para que yo ya diga está en una fase de mantención. Si no, probablemente no hemos llegado a eso, a menos que sea una falla muy aguda de ese riñón. Pero lo más probable es que estamos hablando de alteraciones por 1 o 2 semanas. La producción de orina puede estar aumentada o disminuida
dependiendo de qué fase estemos hablando. Siempre la primera fase, que es la más aguda, vamos a tener oliguria o disminución de la producción de orina. Pero en algún momento la filtración de ese riñón va a fallar. ¿Y qué es lo que ocurre? Ya no filtra nada. Cuando todas estas células que están encargadas de mantener la filtración y mantener una adecuada densidad urinaria, lo vamos a ver después también, cuando esto se afecta y ya filtra todo, entonces estamos urinando más. Y por eso que el paciente renal crónico tiene la característica que toma más agua y orina más. En cambio, el renal agudo toma menos agua y orina menos. O sea, porque no está produciendo la orina. ¿Cómo? De nuevo. El paciente renal en un inicio siempre va a ser oligúrico. ¿Por qué? Porque usted injurió ese riñón. Y ese riñón, como se dañó, va a producir menos orina. Pero ese riñón, después con el tiempo, cuando se mantiene esta lesión, las células que están en la cápsula de Bowman, que la vamos a ver después, puse la diapositiva muy después, cuando está en la cápsula de Bowman, lo que hace es que se empiezan a unir. Y al unirse, se afecta la filtración de todo. Entonces lo que ocurre después de eso es que filtra todo. O sea, no, pues no, es que la bala no es filtra. Pasa todo, ¿y cómo lo digo? No filtra. No filtra nada. No filtra nada. O filtra todo, no sé. No filtra nada y pasa todo. No filtra nada y pasa todo. Porque perdió su capacidad de filtrar. Eso es porque pierde su vellosidad y porque se unen las células. Entonces, si pasa el tiempo, usted lo que va a tener es un paciente que, como no filtra nada y pasa todo, orina mucho y toma mucha más agua. Por eso cuando uno pesquisa un paciente renal, generalmente es porque está tomando mucha agua y orinando mucho. No lo pesquisa antes, a menos que no orine nada. Pero generalmente lo pesquisa cuando toma mucha agua y orina mucho. ¿Ya? ¿Se puede qué, perdón? Ah, sí. ¿Le conté para eso los 3 signos de poquito de agua? No se los dije. ¿Ya se lo he dicho? ¿De qué? Ya, les voy a dar un dato. ¿Cuáles son las 3 principales enfermedades que producen poliuria y polidipsia? Se los dije, ¿no es cierto? ¿O no? La diabetes por un... ¿Ya? Insuficiencia renal, igual a tercera, la enfermedad de Cushing. Usted cuando llega a un paciente con poliuria y polidipsia, son 3 prediagnósticos, súper fácil de captar esto, 3 prediagnósticos. O es renal, o es diabetes, o es Cushing. Y los otros son raros, los otros son la dieta insípida, la Addison, esos son raritos. Entonces, si usted toma un perfil, ya descarta 2. Descarta el riñón, porque no tiene azotemia, y descarta la diabetes, porque tiene glicemia normal. Y se quedó con el Cushing. Entonces, es fácil de evaluar a un paciente con poliuria o polidipsia en la clínica. Profe, Porque usted tiene que medir cuánta agua está tomando al día. Entonces, la cantidad normal que toma un perro es de 60 ml kilo día. Pero si ese paciente toma más de 100 ml kilo día, está tomando mucha agua. Y es un dato objetivo. Nosotros